Buenos días. El día de hoy vamos a realizar una práctica en OptiSystem y vincularla a MATLAB. Para esto vamos a, primeramente, a simular lo que son fotodetectores. En este caso, el fotodetector tipo PIN. Lo que vamos a hacer es primero buscar los elementos que vamos a necesitar para esta simulación. Vamos a utilizar un generador de bits. Un generador de secuencia de bits eh, que lo podamos modificar nosotros. Vamos a utilizar como fuente óptica un diodo láser Quantum Well, que lo tenemos aquí. Vamos a utilizar también un generador de pulso. Vamos a utilizar una bifurcación para separar nuestra señal principal en dos, que lo vamos a conectar a nuestro generador de bits. Posteriormente la primera salida al generador de pulso. Como podemos ver, cuando se arrastra el elemento a la pantalla ya se conecta de forma automática. Ya. Después vamos a utilizar un componente de MATLAB para lo que podemos buscar en nuestro buscador, para la redundancia. Ponemos MATLAB y nos aparecen tres opciones. Vamos a arrastrar la que se llama MATLAB Component. A este MATLAB Component vamos a conectarlo el diodo láser y también el generador de pulso. Vamos a cambiarle el número de entradas a 2. Y a la otra entrada conectamos el generador de pulso. Ya. A una entrada conectamos el láser, la fuente óptica, y a la otra el generador de pulso. Una vez con esto vamos a simular la fibra óptica. Ponemos en el buscador Fiber y vamos a utilizar este Optical Fiber que nos simula la fibra óptica. En este podemos cambiarle la longitud y los diferentes parámetros que implican este tipo de comunicaciones. Como fotodetector vamos a utilizar un tipo PIN. Lo tenemos aquí, el cual se va a conectar directamente a la fibra óptica. A su salida nuevamente vamos a utilizar una bifurcación para esa señal poder transformarla en dos. Vamos a tener también un sumador, un optical adder, que lo vamos a arrastrar a nuestra simulación. En el cual una de las bifurcaciones que salen de nuestro fotodetector van a ir hacia él. Después, para simular lo que es ruido, vamos a utilizar una fuente de ruido que se llama Noise Source, el cual vamos a conectar a nuestro sumador.
Vamos a conectar esta fuente de ruido a nuestro electrical adder. Ya, entonces a la señal que sale del fotodetector se va a sumar una señal de ruido y vamos a ver lo que sucede con las gráficas de salida. Por el otro lado de la bifurcación vamos a utilizar un filtro. Vamos a la etapa de filtrado y amplificación. Entonces buscamos filter y utilizamos un low pass Bessel filter que está aquí. Como ven, ya se conecta bien automáticamente. Finalmente, para lo que es amplificación vamos a utilizar un regenerador. Que lo tenemos aquí. Se llama 3R Generator. Y lo conectamos a la salida de nuestro filtro. Volvemos a la parte del sumador eléctrico. Lo que vamos a hacer es también utilizar un switch. El cual lo vamos a conectar a la salida de nuestro sumador. Como podemos ver, este switch tiene 4 salidas y al dar doble clic podemos seleccionar qué salida vamos a utilizar. En este caso viene por defecto la salida 1. Aquí vamos a utilizar un amplificador. Para amplificar la señal óptica que nos llega, sumada con el ruido que le pusimos nosotros. Pero lo que vamos a usar es un amplificador eléctrico, que lo tenemos aquí. Lo conectamos a la segunda salida. Y después de este amplificador lo que hacemos es copiar nuestro filtro pasabajo y lo conectamos a su salida. Para otra salida de nuestro switch, lo que vamos a utilizar es ahora, vamos a poner primero el filtro y después la parte de amplificación y vamos a ver lo que sucede cuando se simule este sistema. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar un selector. Que lo encontramos como select. Lo ponemos en la simulación. Pero vemos que se nos conecta automáticamente, pero no queremos que se conecte a esta parte de arriba. Entonces borramos esas líneas. Como ven, también tiene 4 entradas, de las cuales vamos a utilizar 3. Y una de las... Para ser un poco más ordenados, vamos a utilizar desde la primera entrada. Y en esta entrada vamos a conectar la primera salida del switch. A la segunda entrada vamos a conectar la salida que tiene el amplificador y el filtro. A la tercera salida vamos a conectar el que tiene el filtro y luego el amplificador. A la salida de nuestro selector vamos a utilizar otro componente de MATLAB.
el cual lo arrastramos, se conecta automáticamente y proseguimos con nuestra simulación. Aquí también vamos a aumentarle una entrada, porque vamos a necesitar dos. A una entrada de nuestro componente de MATLAB vamos a conectar la salida de nuestro selector, y a la otra entrada recordemos que tenemos una bifurcación acá a la salida de nuestro generador de bits, entonces lo vamos a conectar hasta acá. Puesto que nuestra simulación es un poco extensa, vamos a arrastrar el componente para poder conectarlo más fácilmente, y después lo volvemos a arrastrar a su posición inicial. Listo. Una vez con nuestro componente de MATLAB, a este le vamos a conectar nuevamente un regenerador para la señal que nos está llegando. Y ya estaría nuestro sistema. Lo que vamos a hacer ahora es conectar los elementos de medición. Para la parte de transmisión lo que vamos a utilizar son analizadores de espectro óptico y un visualizador visualizador óptico en el dominio del tiempo. Entonces lo que hacemos es nuevamente buscar nuestros elementos. Lo podemos encontrar como Optical Spectrum, el analizador de espectro óptico. Lo arrastramos a nuestra simulación y lo conectamos a la salida de nuestro diodo láser. Vamos a copiar y pegar otro analizador, y este lo vamos a conectar a la salida de nuestro componente de MATLAB. Finalmente vamos a utilizar un visualizador óptico en el dominio del tiempo, que lo podemos encontrar aquí. Lo arrastramos y lo conectamos, vemos que se conecta automáticamente a la salida del componente de MATLAB. Para nuestra parte de recepción, de filtrado y amplificación, lo que vamos a utilizar es un analizador BER. Entonces podemos buscarlo solo con la palabra BER, y lo tenemos aquí, BER Analyzer, el cual lo conectaremos a nuestra salida de la primera bifurcación, de la que solo tenía el filtro y el regenerador. Vamos a utilizar otro BER Analyzer, el cual lo conectamos a nuestra segunda salida. Y por el momento eso sería todo. Ya tenemos nuestro sistema óptico con MATLAB. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo realizar la programación en MATLAB. Por el momento voy a ordenar un poco los elementos para que se vea más estético. En este momento vamos a escribir el código en MATLAB. Lo que primero vamos a hacer es obtener la información desde el puerto. Entonces podemos poner obtener información de puerto.
vamos a escribir binary igual input port 1, puesto que está en el puerto 1, sequence, punto y coma, y seguimos. Vamos a escribir electrical igual input port 2 punto sample punto signal más input port 2 punto noise punto signal. Lo que estamos haciendo aquí, es punto signal. Ya. Lo que estamos haciendo aquí es declarar estas variables, que la secuencia que ingrese por el puerto 1 se va a guardar en binario y la secuencia que ingrese por el puerto 2 se va sumada a la señal de ruido, se va a guardar en electrical. Vamos ahora a configurar el tiempo de muestreo. Ponemos time space igual time entre paréntesis 2 menos time entre paréntesis 1. Como saben, siempre que terminamos de escribir una línea de código debemos poner punto y coma para que no nos produzca errores. Ponemos samples, que va a ser igual a la longitud, entonces ponemos length electrical, que es la variable que declaramos anteriormente, length binary, que es nuestra otra variable de ingreso de los puertos. Vamos a poner un arreglo de tiempo que se llame time array entre paréntesis 1 y lo igualamos a 0, punto y coma. Ponemos space index, lo igualamos a 0. Estas son otras variables. Vamos a poner mark index igual 0. Aquí me falta una D. Ya. Vamos a poner elect index, de nuevo igual a 0. Vamos a poner finalmente el threshold y también lo igualamos a 0. Bueno, en este caso 0.5. Lo que vamos a hacer es ahora crear una estructura for para crear un bucle. Ponemos for de la variable i cuando L, dos puntos, ponemos la longitud, length binary. Entonces este for se va a ir repitiendo hasta llegar a la longitud de los datos binarios que nos ingresan por nuestra variable binaria. Vamos a crear ahora un if. Entonces ponemos if binary es igual a i, lo vamos a igualar a 0. Vamos a poner el space index igual, vamos a sumarle a la variable space index más 1 en cada iteración y creamos otro for, esta vez con la variable j, cuando j es igual a 1, a l, 2 puntos sample
Vamos a poner space nuestra variable, nuestro arreglo space array, encerrado space index, coma j, y esto igual a nuestra variable electrical, ya. Y a nuestra variable elect index vamos a agregarle j, le sumamos j, punto y coma, y continuamos. Ponemos end para terminar nuestro for, y ahora nos vamos a ponemos un else para que cuando no cumpla si nuestra variable if no se cumple, se nos va a saltar a nuestro ex, el cual va a ser mark index igual mark index más 1 más L. Lo que nos está diciendo aquí es que va a sumar en cada iteración más L a nuestra variable mark index. Vamos a crear otra estructura for cuando j es igual a L. Dos puntos samples. Ponemos mark array guión bajo, perdón, entre paréntesis, nuestra variable mark index, perdón, entre paréntesis, mark index, coma j, y esto lo igualamos a nuestra variable electrical en función de el elect index que creamos más arriba y más j. Terminamos nuestra estructura for con un end, punto y coma. Vamos a terminar nuestra if, entonces ponemos end, punto y coma, y finalmente escribimos elect index igual elect index más samples para que se sume a la variable elect index los samples. Terminamos nuestra estructura principal, nuestra estructura for principal, y vamos a programar ahora lo que es el diagrama de ojo. Y vamos a crear ponemos diagrama de ojo, escribimos figure y vamos a crear nuestra gráfica. Como sabemos, para crear gráficas se utilizan estos comandos plot, en el que se van a ir configurando las variables que queremos ver en nuestro gráfico. En este caso la palabra time array, mark array,
nuevamente time array, también nuestra variable space array, y eso sería todo. El título de este gráfico lo ponemos con el comando title y entre paréntesis, entre dos diéresis, ponemos lo que queremos que nos muestre, en este caso diagrama de ojo, o en inglés a diagram. Vamos ahora a seleccionar los colores y la fuente y el tamaño. Para esto ponemos entre diéresis el comando font size, que es el tamaño de fuente, y ponemos separado de una coma el tamaño. En este caso le voy a poner 16 para que se vea de mejor manera. Vamos a darle un tiempo de espera de 3 y listo. Lo que vamos a hacer ahora es calcular los promedios. Entonces ponemos ya. Vamos a crear más variables for. Para no ser tan tedioso el video, voy a cortar un pequeño momento hasta escribir todos estos comandos y volvemos. Ya. Les voy a explicar todas las líneas de código que escribí en esta pequeña pausa. Creamos lo que es una desviación estándar. Vamos a configurar lo que es el factor Q y el tamaño del ojo del diagrama. Para eso creamos una estructura for cuando j es igual a 1 y que esté en función de nuestra variable markIndex. Aquí tenemos otra variable que se va a igualar a markArray, que es un arreglo de i y j. Entonces lo que hacemos es ir sumando. Sumamos la variable temp1 y lo dividimos a markIndex. Y esto nos va a dar como resultado el factor Q. Ahora vamos a configuramos lo que es la gráfica del factor Q. De la misma manera que hicimos el diagrama de ojo. Ponemos figure, plot, time array Q y el título y la configuración de fuente y una pausa de 3 igual que la anterior. También configuramos lo que es el gráfico de la apertura de ojo de la misma manera. Y para hacer el cálculo de BER, lo que hicimos es nuevamente una estructura for. Cuando j en función de samples, pusimos aquí todos nuestros parámetros. Y mientras se vaya realizando las iteraciones, va a realizar los siguientes cálculos. Utilizamos el valor absoluto, utilizamos también lo que es raíz cuadrada y al final el logaritmo en base 10 de los parámetros que calculamos más arriba. Nuevamente lo que hicimos es crear más gráficos para las salidas. En este caso el threshold, lo que son las variables ver, lo que es el mínimo ver Gaussian approx y la variable BER que viene del factor Q. Y eso sería todo con respecto a la programación en MATLAB de esta simulación. Tenemos aquí, una vez acomodado para que se vea mejor nuestra simulación en OptiSystem, le vamos a dar en Play y vemos que nos empieza a calcular el componente de MATLAB. Primero tendrá que calcular el que pusimos acá y después el de acá.
Este proceso tarda un poco, como pudimos ver, y ya termina la simulación. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.